¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza el Análisis Extra, un programa semanal cada jueves noche con el que buscamos sacar la política de la Asamblea, del hemiciclo y llevarla hasta el salón de sus casas, a sus hogares. ¿Para qué? Pues para que conozcan qué piensa cada partido de los temas que más les preocupan a ustedes. Una apuesta por la pluralidad, porque están aquí todos los partidos con representación parlamentaria, es decir, elegidos en las urnas por ustedes, y una apuesta por el servicio público de Canal Extremadura. Serán 30 minutos de tertulia en las que vamos a hablar hoy, por ejemplo, de sanidad, de empleo o de los gastos de los partidos. Para ello están con nosotros ya los 4 representantes de los partidos. Ascensión Godoy, secretaria de Organización y portavoz del PSOE extremeño. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña además Gemma Cortés, que es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos acompaña además Álvaro Jaén, que es portavoz de Podemos en Extremadura, secretario general. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y también María Victoria Domínguez, portavoz de Ciudadanos en Extremadura. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Os agradecemos además especialmente hoy porque ha sido una jornada muy intensa. Otros días tenemos plenos los jueves, pero hoy teníamos mucho protagonismo para Extremadura. Visita de la Reina, visita también de la ministra de Agricultura para inaugurar la Feria de Zafra y además visita del líder de la oposición, Pedro Sánchez, hoy a Extremadura. Y además de todo ello, hemos tenido una apertura de puertas, una de las noticias del día, la reapertura de los puntos de atención continuada de los PAC. El origen, la decisión en junio de 2012 de suprimir y reducir horarios en una veintena de urgencias sanitarias rurales. Decisión que en los últimos 3 años, desde luego, han provocado numerosos enfrentamientos y que ahora el nuevo gobierno extremeño ha cambiado desde hoy. Decía volver a todos los horarios que tenían estos centros en el año 2011 y lo hace, como decimos, desde hoy. Este es el mapa que van a ver y las fases de estos centros. Desde hoy abren sus puertas Jarandilla de la Vera, Madroñera y Quintana de la Serena. Justo hasta ahora está abriendo el de Quintana de la Serena. 6 más a mediados de octubre serán Cilleros, Zaínos, Valverde de Leganés, Arroyo de San Serván, Campillo de Llerena y Puebla del Maestre. Y el resto serán la segunda quincena del mes de noviembre. Son Malpartida de Cáceres, Ailovén, Aldea Centenera, Villanueva de la Sierra, Zarza de Granadilla, Deleitosa, Navezuelas, Valdecaballeros y Malpartida. Bueno, es el mapa de la reapertura de los PAC, un tema que desde luego ha dado mucho que hablar en la última legislatura y que sigue dando desde luego tema de debate. Ascensión, ¿cómo veis esa reapertura desde el Partido Socialista? Para nosotros es un derecho más que devolvemos a los ciudadanos, porque ya lo dijimos en el momento de su cierre, que no debía de hacerse, no fue un capricho que desde el gobierno socialista en su momento abriéramos ese número de PAC, sino lo que hicimos fue dar asistencia al mundo rural en las urgencias, estaban bien planificados y no entendíamos por qué se cerraban. No había razones ni económicas ni de servicio público. Nuestra palabra, la palabra de Guillermo Fernández Vara, era devolver ese derecho y ahí estamos, devolviéndolo. Desde el Partido Popular, Gemma, ¿cómo se ve esta marcha atrás, este cambio desde el Partido Socialista? Pues no puedo coincidir con el tema de reapertura. Creemos que es un reajuste en los horarios porque los PAC nunca se han cerrado, por más que lo ha intentado decir una y otra vez el Partido Socialista. Los PAC jamás se cerraron. El 90% de los PAC accesorios de Extremadura han mantenido el horario hasta las 10 de la noche en las grandes ciudades, un horario que puso el Partido Socialista en marcha y así se ha continuado. Y nosotros estaremos muy atentos a ver cómo lo van a hacer, a ver cómo lo van a desarrollar, porque tengo que decirte que no descartamos de que esto sea un paripé del Partido Socialista y queremos ver cómo se desarrolla, porque no creemos o no vamos a consentir que sea para vestir un santo y de vestir a otro. Entonces esperaremos. Desde Podemos, ¿cómo se ve esta polémica, estos cambios en los PAC? Fíjate que estamos en el año 2015, tener que celebrar que hay pueblos que tienen un centro de atención, en este caso un punto de atención continuada, es doloroso, pero es absolutamente necesario. Y veremos si realmente el Gobierno, cuando maneje los presupuestos, tiene esa pretensión de que la sanidad sea un pilar básico de nuestro Estado social. Fíjate que el Partido Popular nos habla de ajustes, y sabemos que habla de ajustes laborales, ajustes salariales, y sabemos qué quieren decir con eso. Si hasta las 10 de la noche es cuando uno tiene derecho a ponerse malo, o si por la noche te pones enfermo, ¿qué sucede? Fíjate que ya en Madroñera, por ejemplo, que ahora reabren esa PAC, sufrieron lo que era tener ese servicio cerrado y tener que trasladarse hasta Trujillo, con lo que ello supuso para un vecino de la zona. Por tanto, es necesario, y veremos si realmente el Partido Socialista se cree que esta medida es necesaria y va a desarrollar la sanidad como un pilar fundamental de su gobierno, si va a ser un parche electoralista de aquí hasta diciembre. Y último planteamiento de Ciudadanos sobre este asunto. Pues por supuesto de acuerdo con la medida, ¿no? Y lo criticamos en su día y además fuimos muy incisivos durante la campaña electoral
nuestro programa electoral en la reapertura de los centros de los puntos de atención continuada, ¿no? Yo creo que hay que partir de que la sanidad como servicio público esencial, como derecho fundamental, se tiene que homogeneizar lo más posible, se tiene que reequilibrar en un territorio muy disperso como es Extremadura, en que los pueblos tienen difícil acceso a los centros, a los grandes centros sanitarios, a las residencias sanitarias, a los centros Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, y que por tanto, como dice Álvaro, es decir, que estemos festejando esto cuando debería ser algo ya absolutamente asumido en una sanidad pública de calidad, que es a lo que tienen que tender los extremeños, me parece, bueno, pues penoso, ¿no? Yo creo que no se debía, que se polemice entre el Partido Popular y el Partido Socialista en que si es cuestión de horarios o no horarios. No había, o sea, estaban cerrados, a partir de unas ciertas horas estaban cerrados, y eso es una realidad que han sufrido todos los vecinos, no se lo tenemos por qué contar, y que ha sufrido el medio rural, al que tanto estamos llamados todo el mundo a decir que vamos a defender, pero luego al final quienes tienen una sanidad de primera son los que viven en las ciudades, y que tienen una sanidad de cuarta son los que viven en los municipios rurales. O sea, que viene a equilibrar, lo cual nos parece correctísimo. Ese es el planteamiento inicial de todos. Tenéis oportunidad de intervenir ahora cuando lo estiméis oportuno para... Sí, yo quizás, por puntualizar, Gema, y no quiero entrar en la dinámica, como ha dicho María Victoria, de pelea entre PP y PSOE, simplemente para que todos conozcamos que tanto Álvaro como María Victoria lo han explicado muy bien. Estamos hablando del mundo rural. Los PAC que se cerraron a las 10 de la noche, algunos se cerraron y otros ni siquiera se abrieron desde las 3. Sí había PAC cerrados, sí los ha habido. Y cuando tú vives a un montón de kilómetros y a ti te pasa algo, y a ti te pasa algo... A un montón de kilómetros, no, María Ascensión, y hay que explicar las cosas bien explicadas. Y lo hemos puesto este ejemplo, que tengo que partir de la base, que estos son criterios técnicos, no criterios políticos. Tú cuando cierras un PAC en un medio rural que está a 10 kilómetros de otro municipio, es casi más cercano que alguien que esté en la vaguada y tenga que ir a un centro de salud en Badajoz. Entonces no podemos hacer demagogia con el plano rural, porque nadie se ha quedado sin atender. Esa es la demagogia. Equivocáis el que alguien que está en un medio rural no puede ir a un hospital. Quien está en una ciudad sí puede ir a un hospital, aunque esté a 10 minutos o a 20. No, Gema, que quizás le caiga más lejos que el que se tenga que desplazar al municipio de al lado. Pero además por una razón, Gema, y Ascensión, claro, por una razón, porque ya estaba el servicio. Ya estaba el servicio. Cuando tú te planteas económicamente... Tendréis que coincidir conmigo, y Álvaro ha dicho la apuesta por la sanidad, tendréis que coincidir conmigo en que la sanidad tiene un presupuesto finito y las necesidades son infinitas. Y aquí la gente que gobierna y los responsables políticos tienen que marcar prioridades para que todo se atienda con la directa forma. Gema, deberás de reconocer que un gobierno que tiene por prioridad cerrar puntos de atención de sanidad pública, que es un derecho fundamental, un servicio público. Pero mira, María Victoria, yo no voy a dar los datos técnicos que se dieron en su momento, pero había PAC que no me cabe en la cabeza que fueran esas las prioridades, no me cabe. Y afortunadamente no tenían ningún paciente. Estupendo, eso es lo que queremos, y no queremos que se tengan que utilizar, sino que puedan estar por si se necesitan. Ese es vuestro error pues de entonces partida. Ahora, como tenéis el servicio público, ahora lo que tenéis Gema, que si hacer me permite, el Partido Socialista es explicar cómo lo vais a hacer, Gema, que eso es importante. Si me permites, el servicio público y la sanidad como un derecho es eso, que esté ahí por si se necesita. Y si ya estaba, ¿por qué? No valen los criterios técnicos. Es un servicio público, un derecho. No valen los criterios técnicos para una cosa y para otra. Dejamos intervenir también a Álvaro, que está muy quedado. Gracias. Sí, estaba pensando que el Partido Popular sigue pensando que puede entender que una junta, un gobierno autonómico es una empresa y que tiene que aplicar siempre criterios de rentabilidad. Y las zonas rurales donde hay poca población dispersa y que tienen poco dinero son malos clientes. Por tanto, como esto no funciona, vamos a empezar a cerrarlo. Ese criterio supone al final recortes en derechos, como este caso de sanidad. Yo he ido con mi hijo muchas veces por la noche porque estaba enfermo. Y si no llego a tener un centro abierto, ¿qué hubiera pasado? Le explico a mi hijo o a quien sea que es que hay un criterio técnico que me impide a mí que mi hijo pueda ser atendido. Me parece una auténtica barrabasada. En cualquier caso, hay que recordar también a la población que en el área sanitaria de Badajoz tenemos a 7 personas eventuales que han perdido el trabajo. Hay otras 70 que están en una situación muy similar 75. Y veremos realmente si el Partido Socialista, como digo, cuando lleguen los presupuestos van a priorizar el gasto en sanidad o están, como digo, poniendo parches, aguantando como sea hasta diciembre para después obviar una situación como esta que es fundamental atender. Ascensión, por alusión. Pues primero aclarar, las 7 personas que de la zona de Badajoz, según ha explicado, muy bien explicado, el responsable del área, es porque sus contratos que le efectuaron el Partido Popular han concluido. Eran contratos de sustitución o de una... Han concluido. No los hemos despedido, han concluido sus contratos.
Punto. Y lo de los 75, ¿Y el que servicio decía... ¿Lo renovamos o no? ¿Y el servicio que hacían ha concluido? Estaban sustituyendo a una persona que se ha es que incorporado a su puesto de trabajo. No, por necesitamos favor, a ver. respuesta. No, a ver. Si se ha incorporado a su puesto de trabajo la persona que estaba sustituyendo... Pero Ascensión, eso no es lo que y ha si explicado lo el otro- consejero. Por lo menos lo que yo he leído en prensa, no le he oído directamente al consejero, ha sido que la partida Yo he presupuestaria escuchado se había gestionado mal. Entonces, ese personal médico estaría, que es de sentido común, haciendo un servicio que ahora ya no va a hacer. Eran Y son dos cosas 75, como diferentes. dice Gema. Entonces, 75 sanitarios de la sanidad pública extremeña que se van a su casa. No ya hablemos No han del dicho que se empleo. vaya a su casa ni que se vayan a ir. Mira, ¿quién va a estáis hablando de futuribles. ¿quién va a sustituir? No, que lo ha se dicho hicieron el por un consejero porque refuerzo, dice que no hay dinero. que además se No hicieron lo por un decimos refuerzo de nosotros. las listas de espera, parece Se ser, está según ha buscando dicho el la consejero, solución, Gema, que si se no me está corrige, buscando la que solución. nosotros no estábamos, pero Porque, se claro, hicieron Ascensión por un refuerzo en las listas de espera. Entonces, ¿en qué quedamos? No, Ah, todo, esa- Yo sí no me lo- todo. yo sí me lo he permití escuchado al un consejero, segundo. si me lo permití, Sí, yo pero también he escuchado lo tendréis la que- de lo el tendréis que gerente del explicar área. mejor porque no se ha La del entendido gerente- bien. A lo mejor es que no se ha explicado bien. Del gerente del área, los 7 eran refuerzos de las listas de esperas que hizo el Partido Popular y que concluyó su contrato, que no ha dado resultado ninguno. Y nosotros venimos defendiendo Bueno, que si ese no da- modelo pero si no ha dado no resultado ninguno, nos hemos encontrado Gemma, que ahora si nos mismo, permites, un terminamos. segundo, que si no, no puedo No. participar. Si no ha dado resultado ninguno, ¿por qué tenemos un 37% menos en las listas de espera? Si no ha dado resultado ninguno, que cuando nosotros los cogimos en el año 2011. Gemma, por favor, que acabamos de sacar 100.000 personas que no estaban incluidas en las listas de Mira, espera. si y no voy a queréis, decir si la queréis frase hablamos de listas de espera, que no metida sé en si es cajón. el asunto no de voy este a entrar debate. en el Pero lo rifirrafe, que no podemos llegar como a tú entender es que pretendes. si hay tantísima gente en lista de espera, estéis concluyendo los trabajos de esta gente, estéis No, echando a no, 75 no, no, médicos, no, no, un no, segundo, no, no a lo hemos 75 médicos que vais a echar próximamente, que No, también no, lo no, anunció no, no, el no. consejero No, no, Vergeles. no, Y aquí hay una estrategia clara del Partido Socialista, desmantelar Extremadura, y han empezado por desmantelar la sanidad. Que eso es lo que estamos viendo, porque también queremos saber qué ha pasado con la planta de oncología de Badajoz. Porque a nosotros se nos Gemma. ha acusado muchas veces y habéis hecho política con el tema del cáncer infantil, que eso lo hemos tenido que escuchar en el Parlamento. No Y no hemos voy a hecho entrar yo a hacer política jamás, de eso, pero jamás, queremos saber no qué va a seas pasar. demagoga, No, jamás. yo estoy diciendo y reproduciendo lo que se habló en la legislatura pasada en el Jamás, Parlamento de Extremadura. jamás. ¿Qué va a pasar con la planta de oncología de la ciudad de Badajoz? Jamás. ¿Qué va a Han pasar con la dicho, planta de oncología de la ciudad de Badajoz? Se va a abrir la planta de oncología. Hoy la Se han ha visto paralizado. que era que era insuficiente el espacio que habíais vosotros Vale, determinado. ¿cuándo Se van está a darle buscando un respuesta? espacio ¿Cuánto más. tiempo? ¿Dónde se van a dónde Se van lo a- preguntarás al consejero de Sanidad. Pensé digo que yo. te lo había dicho Pero para que tú no lo pudieses mientras contar. tanto la No, pero vamos, gente, que y mientras ¿me tanto la permitís gente que que termine? mientras Vale, tanto, yo vamos a entiendo ver. que todos Venga, me dejamos tenéis terminar que la acabar, sección. pero es Pero que no me dejáis terminar una ninguna persona frase. Venga, que tiene que Victoria. recibir María un Victoria. tratamiento de oncología Victoria. no María puede esperar. Victoria, no no hagáis puede esperar. demagogia con Pero algo por que favor, no es eso no es cierto. demagogia, eso es realidad. Que No, No, está no, viviendo no, en no, no, Extremadura. no, soluciones ya. están recibiendo tratamiento y se iba a ampliar. Y se tiene que estar 7 horas fuera de su Presupuestado casa con para 1 una millón de euros quimioterapia. por parte del gobierno del Por presidente favor, Monago. por Venga, a ver, favor, dejamos por que favor. intervenga Quiero decirte, y ahora- no, hombre, vamos a ver, ¿eh? Ascensión, que cuando todos eso- tenemos familias con problemas de cáncer No. y que Bueno, quieres no, que que no, diga. que no, si no hace no, falta no, tanto. estáis haciendo demagogia. en serio. No nos lleve por ese terreno. No. Si yo, precisamente para no entrar en demagogia, empezamos, retomamos y respondo. Lo de los 7 eran refuerzo. Y hemos dicho que tal y como se estaba planteando no había dado resultado. Primero, porque hemos destapado que hay 100.000 personas que ni siquiera habían entrado en las listas de espera porque teníais un engaño manifiesto hecho. Pero eso que el engaño que es por Jara. Gemma, si El me engaño por permites Jara. terminar, no estamos hablando de Jara, no habían entrado ni en Jara. Gemma, no habían entrado ni en Jara. Segundo, nosotros vamos a poner solución a la lista de espera. Para eso hemos hecho una comisión, que vamos a crear una comisión parlamentaria y hemos dicho que sea el Parlamento quien diga exactamente cuáles son las listas de espera, que sea transparente la información, cosa que vosotros no habéis hecho. Eso lo hemos puesto encima de la mesa y lo vamos a La debatir. comisión de investigación Lo del año vamos a pasado debatir. la propusimos nosotros desde el Partido Popular. La vamos a debatir. Mira, ¿Y qué Ascensión, conclusión? yo Segundo, te digo una cosa, la misma frase que he dicho que me has dicho demagogia, lo mismo he dicho hace 4 meses en campaña electoral y como estaban estos señores aplaudisteis. En un debate aquí en Canal Extremadura de televisión dije eso mismo de los pacientes oncológicos que tenían cerrado Coria, que tenían cerrado tal. Eso lo Y hemos ahora dices que es denunciado nosotros también, demagogia, pero no es que hay que estamos ponerse a hablando... No, andar. perdona, O sea, es que la gente no estás hablando de lo la mismo, María gente- Victoria. Estamos hablando de la oncología infantil. La gente Yo no de puede oncología esperar. estamos diciendo Ascensión, que hay aparatos de verdad. obsoletos. Como decía que no se ha Álvaro, esto no es destinado una dinero, y empresa. eso Cuidado, lo no habléis a la vez, que hemos si no, no se denunciado ve. Ya, esa María planta, Victoria. esa planta de oncología está presupuestada con 1 millón de Y euros es por parte. insuficiente. Déjame terminar. Cuando tú me dejes a mí. 1 millón de euros por parte del gobierno Mira, del presidente esto es lo Monago. que nos Hemos gusta. ha anunciado el consejero que se paraliza. Dices que es que no hay espacio.
¿Dónde lo vaya a llevar? Suficiente. Vale, ¿dónde lo vaya a llevar? Suficiente. ¿Cuándo? ¿Cuál van Lo a ser están las viendo. medidas? ¿Cuál va a ser el presupuesto? Necesitamos respuestas y las necesitamos ya. Pues las respuestas están en los presupuestos próximos que hagamos. Bueno, ¿Por pero qué, es que para eso Porque faltan 2 tenemos- meses. Y la gente Gema, necesita soluciones hoy. Estamos modificando las cosas. ¿Por qué? Porque no había dinero. Y cuando decimos que no hay Eso dinero no en es el verdad. SES, hombre, Eso la no es factura verdad. farmacéutica... Vamos a Hay que- abstención, hay que Gema, hablar. abstención, La Gema. factura farmacéutica. Abstención, Gema. Vamos a intentar reconducir un poco el Exacto, debate. porque es imposible. No por la temática, que podéis llevarla donde queráis, sino a la hora de interrumpiros. Es bueno que os interrumpáis, pero Pero no tanto. si son muchos a la vez, no se escuche, no se enteran el ciudadano en su casa. Claro. Álvaro, que lleva más tiempo sin intervenir y ahora seguís, pero respetando un poquito Vale, menos perdona. algo de intervención. Gracias. Lo triste de todo esto es que al final, cuando alguien está al otro lado de la pantalla en casa, intenta ver un programa de política y sacar algo más en claro, se encuentra otra vez una riña, seguramente se aburre y se va, ¿no? y cambia de canal. Y es Esperemos un poco- que no, Álvaro. Es doloroso. Entonces, yo creo que la idea de fondo es que la sanidad no puede ser un lujo ni un privilegio, sino que es un derecho. Y la gente tiene que entenderlo como tal. Y si tiene su trabajo y paga sus impuestos, tiene que tener un sitio en el cual le puedan atender. Y no hay criterio técnico que le pueda en ningún caso arrebatar ese derecho que se ha ganado. Y en este caso, por ejemplo, en Madroñera han sido ciudadanas, vecinas y vecinos que han sido muy señeros defendiendo lo que era su sanidad en el municipio. Por tanto, creo que hay que entender que es fundamental creernos que los servicios públicos son nuestros y que no son el patrimonio de ningún partido político y que si no los defendemos, al final, poco a poco nos lo arrebatan y nos dicen que al final, por cuestiones técnicas, te queda si tu atención sanitaria. Por tanto, invitar a la gente a asumir en esta etapa histórica que estamos viviendo en nuestro país y también aquí en la región, que todo aquello que no se defiende al final se pierde. Bueno, Exactamente. Por puntualizar un momento, por eso nosotros llevamos una medida en la anterior legislatura para blindar la sanidad pública, que nos vetaron y ya hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para que nos dejen debatirla, que por cierto ahora nos han reconocido que la mesa no tenía potestad para haberla rechazado, porque decimos que la sanidad pública tiene que estar blindada ¿quién con lo un dice? porcentaje del presupuesto. Eso que lo dice está admitida a medida. trámite. Nadie se ha pronunciado sobre nada. Nuestra medida que pusimos encima de la Bueno, mesa vamos, en la si legislatura os parece, vamos a pasada. dejar a un lado la sanidad, que es un asunto que nos daría, desde luego, para un largo debate, y vamos a seguir hablando, en este caso, de gastos en la Asamblea de Extremadura, que, como nos contaba esta semana la presidenta del Parlamento aquí en este plató, en Ahora Extremadura, se van a publicar las cuentas de todos los grupos parlamentarios para que los ciudadanos puedan conocer en qué gastan el dinero que les da la Cámara a estos partidos. ¿Cómo de necesario veis este paso que se da? Muchísimo. La transparencia ante todo. Es algo que además nosotros lo aprobamos, los grupos que en ese momento estábamos en la Cámara, en la anterior legislatura, una medida para que los portavoces, para publicar en la página de la Asamblea, que no entiendo todavía por qué, en qué nos gastábamos la subvención que nos daban. Nosotros, desde el Partido Socialista, desde la anterior legislatura y en la otra, teníamos todas, por ejemplo, las rentas de todos los diputados puestas en nuestra página web de nuestro partido para que se viera. Todo, es público también, porque lo publica la Asamblea, nuestras declaraciones de bienes, lo que cobramos, está todo ahí. Ahora, lo de los grupos, mi partido, mi grupo parlamentario, que se lleva al Tribunal de Cuentas, y además lo llevábamos y lo pedíamos, está más que fiscalizado y creo que tiene derecho los ciudadanos en saber en qué nos gastamos, que al final son cosas bastante normales y corrientes en el funcionamiento de la vida de un partido, ¿no? No hay más que lo que necesitamos. Pero que se haga. Se aprobaron qué partidas y ponerlas y nosotros hemos pedido que se haga, porque se quedó paralizado una vez aprobado en la legislatura pasada y no se expuso. Bueno, yo tengo que decir que no solamente Ascensión es la que publica los bienes, todos los que estamos aquí sentados también Sí, pero la tienen declaración de la renta, Yo también la declaración de la renta, también la tengo en la página O sea, de la que no Asamblea. solamente el Partido Socialista. Estamos hablando de la asignación que le dan a los partidos partidos. políticos. Vale, si A hablaba los grupos del políticos. tema de la declaración que le había dicho Ascensión, nosotros estamos de acuerdo totalmente y como no puede ser de otra forma, si por algo se nos ha caracterizado al Partido Popular en estos 4 años es por la transparencia. Hemos puesto en marcha muchísimas normas, ley de gobierno abierto, ley de transición, ley de altos cargos, un sinfín de normas que hemos podido impulsar desde el gobierno del presidente Monago, que como no puede ser de otra forma, estamos totalmente a favor de todo lo que pueda ser público y nuestro mensaje siempre ha sido transparencia y regeneración política y en eso estamos y como no puede ser de otra forma, estamos totalmente a favor de que esto suceda. Fíjate que esta legislatura para nosotros empezó de una manera especial y es que somos 6 de 65 en Podemos y fuimos los primeros en presentar una ley
en lo que empezó la legislatura. Y fue una ley que la llamamos de cuentas abiertas, una ley de coste cero, que lo que intentaba era complementar la ley de gobierno abierto para que todo ciudadano, todo vecino de su casa y solo a un toque de clic con el ordenador pudiera haber desglosado todos los gastos, los movimientos que hay en la administración. La asamblea, la universidad, en la administración local, etcétera. Pero aparte de las nóminas, también que se publiquen los viajes, los gastos de representación, los regalos, todo eso que pudiera estar al alcance de la gente para que realmente viera qué se hace con su dinero. Y creo que es fundamental. En nuestro caso ya sabéis que, y anunciamos aquí la semana pasada, en Podemos nos queremos la aplicación de ajustarnos el cinturón y que la política sea un servicio público, no una oportunidad para hacer caja y forrarse. Por eso cobramos 2.000 euros al mes y el resto va a autofinanciarnos para evitar que sean los bancos los que tengan que poner el dinero y al final condicionarnos, y la otra mitad cada mes se dona a proyectos sociales. Yo creo que tienen una oportunidad sensacional ahora mismo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como Ciudadanos, para decir a la gente que está en casa cuánto dinero se meten al mes de las arcas públicas. En nuestro caso no tenemos ningún problema en reconocerlo. Presentamos hace muy poco una propuesta en la Junta de Portavoces para recortar entre un 15 y un 20% la asignación parlamentaria, lo cual supondría, al cabo de la legislatura, de un ahorro de más de 1 millón de euros. ¿Y qué nos hemos encontrado? No. Y se aprobó en la última Junta de Portavoces, hace apenas 4 días, que al final, en vez de un 15 o un 20, sería un 5% la asignación lo que se iba a recortar. Es decir, no están muy interesados ni en bajarse el sueldo ni tampoco ajustar un poco más el presupuesto. Creo que hay que al final las palabras, si no las acompañan los hechos, no sirven absolutamente de nada. Creo que no cuesta nada empezar a decir a la gente qué es lo que está pasando y cómo no gastamos el dinero y empezar a aplicarse un poco el cuento de los recortes. Para el ciudadano, y Victoria, ¿en qué se gastan los partidos políticos ese dinero? Es decir, hay que explicarlo todo. Porque si se cuentan las cosas solo a medias, la gente solo sabe las cosas a medias. Así es. A mí me parece muy bien que Podemos dé el dinero a quien quiera. Es libre. Sobre todo de sus nóminas a quien quiera. Lo elige la gente. Pero Álvaro cobra lo mismo que esta señora, a lo mejor algo menos que yo, porque yo estoy en la mesa. Creo que te equivocas. Bueno, no, tu nómina es la que es. ¿Te lo explico? No, pero ahora cuando acabe, si ahora lo puedes explicar. Te estás equivocando. Y no me gusta referirme a ti porque nos han hecho una pregunta general de la que Ciudadanos está absolutamente de acuerdo. Entre otras cosas porque está en el reglamento de la Asamblea, artículo 40. Entre otras cosas porque lo fiscaliza el Tribunal de Cuentas desde hace de toda la vida. Pero los ciudadanos tienen que saber que, por ejemplo, Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura tiene la asignación de su grupo, del grupo mixto al que pertenece Ciudadanos, 266 euros. Es decir, a ver si estamos pensando aquí que 266 euros me vale un tóner que tengo que pagar, porque el material fungible de la Asamblea, de mi grupo, no entra dentro del presupuesto general de la Asamblea, sino el presupuesto del grupo parlamentario. Y un parlamentario es parlamentario de toda Extremadura. Y esta mañana hemos estado con la reina en Cáceres, hemos estado en otros sitios, hemos estado inaugurando la feria de Zafra. Y, es decir, hay gastos parlamentarios que todo lo transparente que tú quieras, pero en eso es lo que hay que decirle a los ciudadanos, que los parlamentarios se gastan el dinero de la asignación de grupo. Y luego en la vida diaria del grupo, es decir, tenemos auxiliares, tenemos plenos que duran 7 horas, que tú no le tienes que decir a tu auxiliar que esté allí, tú te pagas la comida, tú te pagas lo otro, tú te pagas, es decir, en la vida diaria del Parlamento. Con lo cual, nosotros estamos de acuerdo en que eso no sea público y notorio. Porque es que hacía Álvaro la pregunta, nosotros es 0, ¿vale? 0. Y entonces, es que ahí están las cuentas. Por lo menos nosotros podemos decir las cuentas que acabamos de llegar igual que tú. Una mención con respecto a lo que ha dicho Álvaro de bajar los sueldos. Yo quiero recordar que la legislatura pasada ya nos bajamos el sueldo de los diputados. Que aquí Podemos no ha llegado para descubrir... ¿Cuánto cobráis? ¿Cuánto cobras tú? 1.950 euros más... No, perdona, no. No puede ser. Tu nómina no es esa. No, la nómina. Lo repito otra vez. No, Álvaro, tu nómina no es esa. Os voy a enseñar la nómina. Todo el dinero que entra, ¿de acuerdo? Nos quedamos con 3 salarios mínimos. El resto, al día siguiente de ingresarlo, va directamente. Pero lo ingresas. Pero lo ingresas. No habléis todos a la vez, que si no se entiende. Pero vamos a ver, Manu, pero es que fíjate cómo nos ponemos nerviosos cuando damos... No me pongo nada nerviosa, perdona. Llevo 25 años cotizando a la Seguridad Social. Yo no vengo aquí a hacerme rica con la política. Llevo trabajando desde los 25 años, tengo 53. En un despacho de abogados de mi propiedad. O sea, no vengo aquí a ponerme nerviosa por el dinero que me pueda tal. Pero mira, tú lo podrás dedicar igual que yo podré dedicar mi sueldo. Según salgo por la puerta de la Asamblea, a lo que quiera. A mi madre, regalárselo a mi hermana. Es decir,
lo que yo quiera hacer con mi sueldo, que legítimamente está. Pero el tuyo, el de los diputados de Ciudadanos, como el de los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de todos los que estamos allí en la Asamblea, sale del presupuesto de la Asamblea. Y sale igual para todos. Y una vez, toda la gente que tiene dedicación exclusiva, que parece ser que son 59 o 60 de los 65. Lamentablemente, o sea, no nos engañemos. A nosotros lo que se nos gasta es el tiempo, nos queda muy poquito y nos queda un asunto desde luego muy importante, que es los datos del paro. Mañana se van a conocer a las 9 de la mañana, son los datos del mes de septiembre y además es un mes muy complicado, muy negativo para el empleo. Suele ser así en nuestra comunidad autónoma. Fíjense, la media de Extremadura en los últimos 10 años en los que en septiembre siempre ha subido el paro es de casi 3.800 parados más en el mes de septiembre. Eso es solo la media. Pero fíjense, otro dato que vemos ahí es el último año, veíamos septiembre de 2014 con 160.000, era un máximo, 122.000 fue el mes de junio, 124.000 un repunte en agosto y ahora en septiembre, interrogante, no sabemos qué cifra tendremos mañana. ¿Qué esperáis? Desde luego, los precedentes no son nada positivos. Los 10 últimos años, datos rojos, en negativo. Cierto, siempre el mes de septiembre aquí en todas partes suele ser un mes malo, ahí por desgracia, porque hay también tareas del campo y demás que se acaban, los contratos de verano que han acabado, todo eso. Ahora tampoco, yo no sé cómo van a ser, pero desde luego también ahora acaban contratos de los planes que hicieron el Partido Popular, que crearon justo de 6 meses en las elecciones, pero no sé cómo van a ser. Malos. Yo, la última valoración del paro que hice del mes de agosto, que di respecto al mes de julio, los datos, dije que eran malos y el Partido Socialista, por supuesto, nos preocupan. Y nos preocupan y lo que hacemos es trabajar para ello. Trabajar en 2 ramas, como siempre. La coyuntural, la de ese plan de empleo social que queremos para el que no tiene nada y, sobre todo, hacer un plan que está en nuestras 60 medidas de no solo de trabajo para los desempleados, sino también de ayudas para las empresas, que creo que es donde tenemos que atacar, pero con ayudas reales. De verdad, no te las doy, pero no te las pago en 2 años. Nos queda muy poquito tiempo, Gema. Pues a mí me preocupa, sinceramente, y creo que lo hemos dicho, que cuando el PSOE entra por la puerta, el empleo se va por la ventana. Hemos conocido los últimos datos, han sido malos y me preocupa porque estamos en una situación que nada tiene que ver con años anteriores. Años anteriores el crecimiento estaba bajando, la situación era de crisis absoluta y ahora tenemos un crecimiento del 3,4% cuando la agencia tributaria dice que está recaudando por encima de todas las medias de todas las comunidades autónomas. Entonces creo que estamos en una situación donde generar empleo puede resultar mucho más fácil, pero sinceramente y muy a mi pesar, creo que los datos que vamos a ir conociendo no van a ser buenos, más que nada porque el gobierno del Partido Socialista lleva en el gobierno desde julio y todavía no ha hecho absolutamente nada. Entonces, cuando no se trabaja, no hay recompensa. ¿Qué datos espera Podemos mañana? El Partido Popular ha devastado económicamente la región. Ha dejado 140.000 desempleados, la mitad de ellos sin prestación por desempleo, tirados en la cuneta. Y mucho me temo que España iba muy bien, Extremadura iba muy bien hasta el 24 de mayo y ahora es una auténtica catástrofe. Lo que sí que intuimos es que el Partido Socialista sistemáticamente va a apelar a la herencia del Partido Popular para continuamente decir que lo que está pasando tampoco tiene margen para mejorarlo porque se han encontrado un agujero. 60% de paro juvenil, 6 de cada 10 jóvenes no tienen empleo y el 90% de ellos lo que tienen es algo precario. Hablamos de establecer líneas de crédito favorables para pequeños y medianos empresarios o de fomentar la empresa transformadora o también incentivar a través del consumo con la renta básica generar actividad económica. Medidas que todavía estamos esperando que el actual gobierno desarrolle y que siguen todavía en stand-by, que no podemos aguantar ni un solo día más en la región. Ciudadanos, ¿cómo lo ve? Bueno, yo me temo que van a ser regulares, ¿no? Esperemos que me equivoque y que nos equivoquemos todos, pero es un dato estacional, aunque solo sea, como decía Ascensión, por el TAR. Pero es verdad que nos han puesto las bases, ¿no? Porque si seguimos teniendo un empleo precario, un empleo que depende de la estación, un empleo que depende de tantas cosas, es que nos han hecho las cosas enteramente bien en Extremadura los últimos años, porque si no, tenemos que tener un empleo de más calidad, más sujeto a empresas fuertes, a medianas y pequeñas empresas, autónomos, que son los que crean el empleo. Y bueno, estamos esperando esas medidas fiscales